¿Qué hace? Mata a los que le son enviados. Cuando estamos leyendo ahorita Jeremías capítulo 26, ¿qué vemos? Quieren matar a Jeremías. Jeremías está hablando la palabra de Dios. Pero ¿el ser humano quiere oír la palabra de Dios? No. Cuando nosotros predicamos, ¿qué tenemos que predicarle a las personas? El juicio. En mi caso en especial, no puedo evitar hablar el juicio, porque cuando hablo mi testimonio, ¿qué tengo que hablar? Todo, todo inevitablemente va a ser destruido. El arco, hoy alguien me preguntó a través de WhatsApp, me preguntó por el arco iris. ¿Qué es lo que simboliza ese arco iris que Dios así puso como señal? El arco iris es la señal del pacto de que Dios no va a destruir nunca más por medio de diluvio, así como lo hizo la primera vez. Pero inevitablemente va a haber una destrucción. Como dice el apóstol Pedro, todos los elementos ardiendo serán deshechos. Es decir, si va a haber la segunda vez, va a ser una destrucción con fuego. Todos los elementos ardiendo serán deshechos. Es inevitable, se aproxima esa destrucción por medio de fuego. Todos los elementos ardiendo serán deshechos. Cuando nosotros anunciamos, para anunciarle a las personas el Evangelio, ¿qué tenemos que anunciarles primero? ¿Dónde están? La pregunta que Dios hizo, Génesis 3:9, hace poco la consideramos, ¿no? ¿Dónde estás tú? O Génesis 3:11, ¿quién te enseñó? La mayoría de las personas, ¿cómo habla de Dios? Lo que alguien les ha enseñado, pero no ha sido bíblico. Cuando le preguntamos a las personas si son salvas o no son salvas, ¿qué nos dicen? Claro, yo soy salvo, y nos dan diferentes respuestas. ¿Por qué? Porque yo llevo 20 años asistiendo a una iglesia, así se expresan algunas personas. ¿Eso hace que una persona sea salva? ¿Usted por qué es cristiano? Hagan esta encuesta. Ustedes pregúntenle a sus familiares. ¿Usted es tío, primo, hacia el que sea? ¿Usted es cristiano desde hace cuánto? Yo soy cristiano hace 15 años. ¿Y por qué hace 15 años? ¿En qué momento usted empezó a ser? ¿Qué sucedió hace 15 años para que en ese momento usted haya empezado a ser cristiano? Ustedes van a escuchar respuestas loquísimas. Van a escuchar respuestas diciendo, yo soy cristiano porque una vez me invitaron y yo pasé al frente y ese día yo hice una oración. Cuando ustedes escuchan, pueden darse cuenta qué es lo que está saliendo del corazón de ese familiar. Al decir que fue cristiano hace 15 años porque hizo una oración, está diciendo que él, la forma de que una persona sea cristiana es porque hizo una oración. Otras personas, ¿cómo van a contestar? Yo soy cristiano hace 10 años. ¿Y por qué? Porque hace 10 años estoy asistiendo a iglesias cristianas. O sea que usted es cristiano porque usted asiste a iglesias cristianas. Van a escuchar respuestas múltiples, como si hubieran múltiples formas de recibir la salvación. Pero las personas, ¿por qué piensan que son salvos o que son cristianos? Porque creen en sus buenas intenciones. ¿Creen en lo que dice la palabra de ellos? No. ¿Qué es lo que está haciendo Jeremías cuando está profetizando en Jeremías capítulo 26? Está profetizando el juicio. Para que una persona reciba la salvación, ¿qué tiene que llegarle a esa persona? El juicio. Lo decían acá. Dios puso a una persona, no sé si ustedes se dieron cuenta, Dios levantó a una persona para que no mataran a Jeremías. Hacía falta escribir más capítulos del libro de Jeremías. Dios no permitió que en ese momento muriera Jeremías. Miremos qué dice uno de los últimos versículos. Dice el versículo 24. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. El pueblo quería matar a Jeremías. ¿Pero por qué quería matar a Jeremías? Porque Jeremías estaba hablando la palabra de Dios. Pero Dios levantó a esta persona. ¿Cómo es que se llama? Ahicam, hijo de Safán. Ahicam, hijo de Safán. Dios levantó a quien Ahicam, hijo de Safán. Dios usó a este hombre, Ahicam, para que no mataran a Jeremías. Puso palabras en la boca de ese Ahicam para que estuviera a favor de Jeremías. Él habló ante el pueblo. Jeremías ya no lo querían escuchar, porque lo que Jeremías estaba hablando era la palabra de Dios. ¿Qué estaba diciendo Jeremías? El juicio. ¿Y qué estaba diciendo Ahicam? Nombró como antes. En el caso de Miqueas, también lo querían matar. Lo mismo. Pero entonces, Miqueas, ¿qué hizo? ¿Al fin y al cabo lo mataron? No. Solamente que el pueblo se arrepintió. El pueblo se humilló.
Eso es lo que sucede cuando nosotros anunciamos el Evangelio. Es necesario que al corazón de las personas llegue el juicio, que las personas se den cuenta dónde están. Por eso, para anunciar el Evangelio, las personas primero necesitan saber su verdadera condición y la condición de todo ser humano. Hoy alguien me preguntó, así también a través de WhatsApp, me preguntó si los niños cuando mueren van al infierno o van al cielo. Si le preguntamos a la mayoría de las personas que no tienen conocimiento bíblico, ¿qué va a contestar? Personas que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios. O sea que de pronto sí han ido, tal vez dicen, no, pues yo cuando niño recuerdo que me llevaron porque hice la primera comunión o la última vez que fui fue hace como 6 meses porque fue el entierro de tal persona. Hay personas que el único acercamiento que han tenido con la palabra de Dios es lo que han escuchado que alguien lee de la palabra de Dios. Si ustedes hablan con personas así y les preguntan, ¿un niño cuando muere a dónde va? Hay algo que le van a decir las personas y es sorprendente. Personas que no tienen conocimiento de la Biblia, pero le van a decir, pues claro que los niños cuando mueren van al cielo. Porque Dios no es injusto, ni modo que Dios vaya a mandar al infierno a un niño tan lindo, tan inocente. Él no ha hecho ninguna maldad. Así se expresan las personas, ¿no? ¿Por qué las personas se expresan así de un bebé? Porque necesitan tener un punto de comparación para ellos creer en su propia justicia. El corazón de nosotros eleva una justicia y con la justicia que eleva no puede recibir la justicia de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:3? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuándo el ser humano no puede recibir la salvación? Cuando se hace impermeable a la gracia. No porque una persona diga, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso no hace que una persona esté en la gracia. Cuando una persona se hace impermeable a la gracia, cuando tiene su propia justicia. ¿Puede recibir la justicia de Dios? No puede. Este versículo lo dice claramente, ¿no? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuándo el ser humano no puede recibir? Cuando cree que hay algo de bondad en sí mismo. Una pregunta que solemos hacerle a las personas para que se den cuenta dónde están. Hace poco, ustedes oyeron, subimos un video de una chica que estaba, es una hermana de la iglesia, y ella estaba compartiéndonos su testimonio, cómo fue que ella recibió la salvación. Y ella cuenta que le preguntaron que en escala del 1 al 10, ella cómo consideraba que era buena o mala. Así le preguntaron. Y ella dijo, la respuesta de ella fue 7, pero ella confesó por qué dijo 7. Ella dijo 7, no porque quisiera decir 7, ella quería decir 9. De verdad, ella lo confesó, ¿no? Ella dijo, yo la verdad pensé, adentro pensé 9. Pero a la vez dije, me vería muy arrogante si digo 9. De pronto pensarán, ay, no tan buena. Entonces ella, para verse más humilde, ella dijo 7. Pero en el corazón de ella no estaba decir 7. Ella quería decir 90% buena y un 10% mala. ¿Ella se podía dar cuenta de la maldad? No se podía dar cuenta de la maldad. Pero después ella cuenta toda la maldad que Dios permitió que se viera en ella. Ese video lo tenemos en el perfil. Es uno de los videos que tiene más vistas. Ella cuenta todo su testimonio. Cuando le hacemos esa pregunta a las personas, nosotros no le preguntamos normalmente en escala de 1 a 10, no. Le preguntamos a las personas, ¿tú eres 100% bueno o 100% malo? ¿Por qué? Porque bíblicamente es así. Bíblicamente no existe un término intermedio. El término intermedio sería como grisecito. No es ni blanco ni negro. No es ni caliente ni frío, sino como es, tibiecito. Así, no, ni acá ni allá, sino término un poquito de calientico, un poquito de frío, entonces queda tibiecito. Así, ya no necesita uno soplar, sino se lo puede tomar. El ser humano en su corazón es así. Por eso dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso. Porque nuestro corazón quiere coger la justicia de Dios, lo que es de Dios, y la justicia del hombre y quiere mezclarla. Eso no existe. En el corazón de una persona, cuando una persona muera, no necesita hablar delante de Dios. La Biblia aparece el día de nuestro Señor Jesucristo. No sé si han visto esa. Si ustedes escriben así, día de Jesucristo, el día de Jesucristo. Aparecen varios versículos así al respecto. El día de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasará cuando estemos delante de Él? Él es a quien Dios puso por juez de vivos y muertos.
Él mira lo que hay en el corazón. Va a escuchar nuestra defensa, nuestra apologética, que nosotros usemos palabras en defensa de nosotros. No necesita, solamente mirando lo que hay en el corazón. En el corazón, ¿qué es lo que espera ver Dios? ¿Hay o no hay pecado? ¿Por qué espera ver eso? ¿Por qué espera ver si hay o no hay pecado? Porque a eso envió Dios a su Hijo. Dice un versículo que no sabemos de memoria, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que puede no perderse? El que logre creer. Todo aquel que en él crea. ¿En quién? En el unigénito. Para que alguien crea en el unigénito, ¿cómo tiene que ver a todo el resto de la humanidad? Isaías logró creer en el unigénito. Él dijo, Isaías capítulo 6, versículo 5, ay de mí que soy muerto y de labios inmundos. Y él vio a todo el mundo como igual a él. Él vio a toda la humanidad. Él pudo ver, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios le permitió esa gracia. Cuando Isaías vio, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos yendo al infierno. Cuando Isaías vio así, entonces, ¿qué escuchó? Dice, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Para que una persona pueda recibir el Evangelio, ¿cómo tiene que verse esa persona? Tiene que ver Romanos 3:23. Quien no pase por Romanos 3:23 no puede recibir Romanos 3:24. Nosotros queremos a nuestros familiares nombrarles solo Romanos 3:24. Ellos lo pueden entender porque les estamos hablando en español, pero no lo pueden recibir. ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así dice, siendo justificados como gratuitamente. Espero que estén leyendo la Biblia. Ese versículo dice así, Romanos 3:23, primero Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Están yendo al infierno. Eso es lo que le dijo Dios a Noé. ¿Cómo dijo Dios? Destruiría a todo ser viviente. Todo ser viviente, ¿cómo está? Destituido de la gloria de Dios. Todo ser viviente, ¿cómo está? Con un solo destino. A nosotros nos parece cruel, terrible, si pensamos, pero un bebé. Pero en la época del diluvio, hago esta pregunta. Vamos a hacer una pregunta, hacerle un poco participativo. En la época de Noé, cuando Noé construyó el arca, hago una pregunta. En esa época, todos eran... no sé si han visto películas del arca de Noé. En la época de Noé, ¿todos eran mayores de 30 años? Pregunto, ¿todos eran mayores de 30? Así, pregunto. Bueno, pongamos una cifra más pequeña. ¿Todos eran mayores de 20? ¿Todos eran mayores de 20? No. Bueno, todos eran mayores de 10. ¿No había nadie menor de 10? Pregunto, ¿no había nadie menor de 10? No. Ahora volteo la pregunta. Voy a hacer la pregunta. La pregunta es diferente. Ahora la pregunta es, en la época del arca de Noé, ¿también habían bebés? Habían personas que habían dado a luz hace poco, hace un año, hace 2 años, hace un mes. ¿Así? Sí habían bebés, ¡Oh! Entonces, al arca de Noé solo entraron 8 personas. Los 8 que entraron al arca de Noé no eran bebés. No sé si sabían eso. Solo entraron 8 seres humanos al arca. Los 8 que entraron al arca no eran bebés. ¿Qué quiere decir? Que si habían bebés en esa época, ¿qué pasó con los bebés que habían en esa época? Había un bebé de 1 año, un bebé de 2 años, habían, 5 bebés de 3 meses, otros 10 bebés de 7 meses, habían, 20 bebés de 1 año y 1 mes, habían 50 bebés entre el año y medio y 2 años. Todos murieron. ¿Les parece entonces que Dios es injusto? Muchas personas piensan así. O sea, si ustedes les hacen esta pregunta, las personas nunca habían pensado en eso. Ay, ¿verdad? Ay, en el diluvio entonces también murieron bebés. Ay, pero ¿por qué Dios no permitió que los bebés entraran? Ay, me parece terrible. Yo creo que Dios debió haber permitido. Tal vez no está escrito, ¿no? Ay, pero ¿por qué 8? No. Yo creo que entraron esos 8 adultos, pero también yo creo que entraron todos los bebés. ¿Los menores de qué? ¿De qué edad? Yo creo que todos los menores de
De 5 años. Ay, ni siquiera bebés, también niños. Yo creo que menores de 5 años, todos los que habían, unos, no sé, un millón de niños menores de 5 años. Yo creo que todos los niños menores de 5 años entraron. ¿Por qué el ser humano piensa de esa manera? Cuando le decimos a las personas así, las personas no pueden recibir. ¿El ser humano puede recibir la palabra de Dios? No, porque no tiene nada que ver con su propia justicia. ¿Por qué el ser humano no puede recibir la palabra de Dios? Porque su justicia le dice otra cosa. Su justicia le dice, Dios es injusto. Cuando una persona tiene su propia justicia, ¿sabe cómo está llamando a Dios? Injusto. Cuando una persona que se exprese así, ay no, yo creo que sí entraron bebés al arca, yo creo que todos los bebés que habían entraron al arca. Si ustedes oyen a una persona expresarse así, ya, con esa cara, con esos gestos, con esas palabras, lo que sale del corazón de esa persona acaba de decir, Dios es injusto. Eso es lo que está diciendo esa persona. Esta persona tiene un Dios diferente. Ya saben por qué en la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque el ser humano tiene a un Dios diferente. ¿Cuál es el Dios diferente? Lo que su pensamiento le dice. ¿Ya entienden por qué ese versículo que leímos ahora? Procurando establecer su propia justicia, no se sujetan a la justicia de Dios. ¿Cómo es que lo dice exactamente? Eso está en Romanos 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia, primero que todo mire cómo dice, ignorando. Las personas conocen la justicia de Dios, no conocen la justicia de Dios. ¿La conocen? No, no la conocen. ¿Qué dice la Biblia de la justicia de Dios? Segunda de Corintios, ya el último versículo para terminar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Miren lo que dice Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así dice, ¿no? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escuchen la justicia, quienes no conocían la justicia de Dios, porque acabamos de leer que las personas que ignoran la justicia de Dios procuran establecer su propia justicia. ¿Por qué? Porque ignoran la justicia de Dios. Aquí acabamos de leer cuál es entonces la justicia de Dios. Ya que las personas ignoran la justicia de Dios, entonces es importante que leamos qué dice la Biblia de la justicia de Dios. Vamos a leer nuevamente ese versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vamos a dividir en partes. Ahí leímos la mitad. Ahorita vamos a leer la otra mitad. ¿Qué dice qué hizo? ¿Cuál es la justicia de Dios? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahí está hablando cuál es la justicia de Dios. ¿Quién es el que no conoció pecado? Que por nosotros lo hizo pecado. A nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué cosa? Lo hizo pecado. Esa es la justicia de Dios. Envió a nuestro Señor Jesucristo a morir en lugar de nosotros. Nosotros, ¿a dónde íbamos? Al castigo eterno. Nosotros éramos esos bebés, esos niños tan lindos, esos que todavía no sabían hablar, pero que no entraron al arca. El ser humano cuando tiene su propia justicia le parece Dios injusto. Pero Dios, ¿qué hizo? Nosotros éramos esos niños que no pudieron entrar al arca, no entraron al arca. Niños de 5 años, de 4, de 3, de 2, de 6, de 7, pero no pudieron entrar al arca. Los que no entraron al arca, ¿qué pasó? Todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. Eso es lo que nosotros merecíamos. La destrucción. Eso que estoy anunciando es el juicio de Dios. El juicio de Dios. Dios lanzó a este mundo. Este mundo no tenía ninguna opción. Nosotros no merecíamos otra cosa más que la destrucción. Pero Dios envió a su Hijo. Lo envió para que Él, siendo sin pecado, lo hizo pecado por nosotros. Lo que nosotros merecíamos, Jesús lo pagó. Jesús pagó ese precio. Eso que hicieron en la cruz cuando lo clavaron en la cruz, eso que hicieron azotándole. Ustedes han visto las películas cómo le arrancaron la piel de la espalda. Todo eso que hicieron con nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios. Mire cómo dice la parte final de este versículo. Leímos la primera parte. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién convirtió a Jesús en nuestro pecado?
¿Quién convirtió a Jesús? En lo que nosotros debíamos pagar. Dios convirtió a Jesús en pecado. Eso es lo que dice la primera parte de este versículo. Y miren lo que dice la segunda parte. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en nuestro Señor Jesucristo, en Él. Aquí dice en Él, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fuimos hechos justicia de Dios? En nuestro Señor Jesucristo. En eso que le sucedió, eso tan horrible, tan espantoso, esa muerte tan... Cuando uno mira esas películas, uno mira cómo lo llevan a la cruz y cómo lo matan. Jesús dijo, yo vine a eso, para eso vine a este mundo. Ustedes no me quitan la vida, yo la doy. Suena... Para el mundo no tiene cabida. No, uno no puede imaginarse por qué Jesús voluntariamente fue a la cruz, por qué Jesús voluntariamente recibió azotes, por qué Jesús voluntariamente fue desgarrada su carne, por qué le clavaron esa corona de espinas, por qué lo clavaron a esa cruz. Por ti, para que tú fueras libre del pecado, para que tú fueras redimido, para que tú alcanzaras la salvación. Si tú todavía te consideras pecador, pecadora, estás menospreciando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia dice, en hebreo, ya no nos alcanza porque ya nos acabó el tiempo, pero voy a parafrasear. Cuando leemos Romanos capítulo 10, versículo 10, dice que la ofrenda del cuerpo, nuestro Señor Jesucristo se entregó como una ofrenda. Esa ofrenda que hizo Él al entregarse por nosotros, con esa ofrenda nos hizo santos. Eso lo dice Hebreos 10:10. Él nos hizo santos. Bueno, y ya que les nombré, vamos a leer ya ahora sí para finalizar un versículo más. Ya que les nombré que con esa ofrenda nos hizo santos, vamos ahí a Hebreos 10:10. Pero leamos el versículo 29. Se van a sorprender con lo que dice ese versículo 29. El versículo 29, Hebreos 10, versículo 29. Dice, Hebreos 10, primero voy a leer el versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. No fue humano, no fue algo humano. Lo que Él hizo, lo hizo en el reino de los cielos. Lo hizo para siempre. Sé que es difícil de creer. No necesitas entender cómo lo hizo una vez para siempre. No necesitas entenderlo, créelo. Es algo que hizo en el cielo. La Biblia lo dice. Aquí en el libro de Hebreos lo detalla, pero te lo estamos resumiendo. Él lo hizo una vez para siempre. Si lo hubiera hecho una vez y no fue para siempre, tú a veces eres pecador, a veces no eres pecador, pero Él te hizo santo. ¿Cuánto tiempo te hizo santo? Una vez para siempre. No te hizo santo hasta que tú el día de mañana, no sé, te enojes y te enojas con alguien, ya perdiste la santidad. No. Lo que Él hizo, lo hizo una vez para siempre. Miren lo que pasa. Ahora sí el versículo 29, ya para finalizar el versículo 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Lo acabamos de leer. ¿Qué hizo Él con su ofrenda? Nos hizo santos. Pero ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Imagínense los que se quedaron fuera del arca de Noé. ¡Ay, no, tan feo! ¿Y a un niño? Sí. Imagínate cuánto mayor castigo piensan ustedes que puede merecer el que pisotee la sangre del Hijo. ¿Qué hizo su sangre? Lo dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. ¿Cómo lo dice Apocalipsis? Al cual nos amó y nos limpió, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso lo dice en la Biblia, eso está escrito. Pero por eso dice acá, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios? ¿Cómo será pisotear la sangre del Hijo de Dios? Si tú piensas, no, yo soy pecador. ¿Por qué? Porque si yo esta mañana, yo hice algo, me enojé. Esta mañana hice esto. Esta mañana yo miré. Tú eres pecador por la ley, estás mirando la ley. Deja de mirar la ley, mira lo que hizo Cristo, mira lo que te estamos compartiendo el día de hoy. La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo te hizo santo. Crea la palabra de Dios. Solamente, ¿qué personas entraron al arca? Los que creyeron. Los que no creyeron no pudieron entrar, porque al arca no se entra por ser buena persona o por ser un bebé, no. Al arca, sea bebé, sea de 1 año, de 6 meses, de 5 años, al arca entra por creer. Pero me parece injusto. Estás llamando injusto a Dios. Pero un bebé de 1 año. Estás llamando injusto a Dios. Deja tu pensamiento. Lo que impide que tú puedas recibir la salvación es tu pensamiento. Esto que tú has atesorado. ¿Qué es el arrepentimiento? Niégate a ti mismo. Bíblicamente el arrepentimiento tiene un nombre.
Niégate a ti mismo. Eso es el arrepentimiento. Deja de creer en tu punto de vista. Vota tu justicia y podrás recibir la justicia de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán hermoso es cuando escudriñamos tu palabra y vemos tu corazón. Pero para que una persona pueda conocerte, para que una persona pueda ponerte en el lugar que tú estás, tú eres el número uno, no hay nadie superior a ti. Para que una persona lo pueda hacer, debe votar su justicia. Mientras una persona no vote su justicia, no entendería la palabra de Dios. Y peor aún, le parecería injusto, te llamaría injusto. Ten misericordia de todos nosotros, Padre. Así como tuviste misericordia de nosotros, a quienes nos has dado la salvación, te pedimos por todas las personas que están escuchando, que van a escuchar esta prédica y que todavía no han recibido la salvación verdaderamente, sino solamente por emociones o por musiquita. Tienen un cristianismo solo de emociones, solo de lo que han sentido, lo que han experimentado. Permite que voten toda su experiencia. Permite que se puedan quedar 100% con tu palabra, no mezclándola con su lógica. Cuando quieran humanizarte, lamentablemente, no pueden recibir tu palabra. Querer humanizarte es tener su propia justicia, tratar de convertirte en lo que ellos puedan entender. Permite que por encima de si entienden o no entienden, se puedan negar a sí mismos. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sabía lo que se iba a compartir el día. No sabemos. Aquí nada de lo que hacemos es preparado. Nada. Aquí no preparamos nada. Incluso yo le tengo que meterme mucho con la Biblia todos los días porque estoy contestando. Y para estar contestando a todos los WhatsApp que me escriben, yo tengo que estar leyendo acá, leyendo allá. Y tengo que estar enviando versículos, enviando. Pero no sé, yo no sé qué se va a compartir mañana. No sé. Pero lo de hoy, wow. Espero que valoren lo que Dios ha querido transmitir al corazón de ustedes. No he sido yo, no es mi voluntad, aquí no hay nada planeado. Yo no tengo aquí un papelito ni un teleprompter, no hay nada planeado. Todo lo que ustedes escucharon, Dios se los está diciendo a ustedes. Tal vez sea para muchos la última oportunidad para que reciban la salvación. No desaprovechen. Para muchos puede que ya no haya más espacio. Nos vemos mañana con la palabra el día de mañana. Chao.